Listo, entonces tenemos por acá nuestro taller de dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico. Yo hice por acá un resumen de digamos que lo que habíamos definido. Habíamos dicho que en el lugar de la instalación pues se tienen 3 horas de sol pico, ¿sí? Y una temperatura ambiente promedio de 30 grados Celsius, ¿sí? También que pues, se requería calcular el sistema solar fotovoltaico para una vivienda que tiene un consumo mensual de 300 kilovatios hora. Este numerito todos estamos digamos que en lo correcto, Sí, señor. ¿sí? Listo, perfecto. Entonces, obviamente pues toca calcular unos paneles, ¿sí? El calibre del cable, el dimensionamiento de los componentes de la instalación, el dimensionamiento del banco de baterías para tener un respaldo de 3 días, ¿sí? Entonces, digamos que acá hice un resumen de lo que toca entregar, ¿sí? Obviamente, habíamos hablado de todos los cálculos, ¿sí? Entonces, ¿qué cálculos pues esperaría mínimo que ustedes lo tuvieran, digamos que presente? El número de paneles y la elección de un panel comercial, ¿sí? O sea, de los paneles que utilizarían en su instalación. El calibre del cable usado en cada una de las etapas, o sea, cuál es el calibre que va del panel al, al cargador, cuál es el calibre que va del cable al banco de baterías, cuál es el calibre que va del banco de baterías al inversor. Digamos que es esta serie de cables que tenemos acá conectados, ¿sí? Es una línea común. Y qué calibre pues necesitamos ya para, digamos que hacer nuestra instalación en nuestra casa. Para los que lo deseen, si ustedes van a colocar cargas en DC, entonces pues también definir qué calibre necesitan para esas cargas en DC. Estas cargas en DC puede ser una nevera que sea en DC o salidas digamos de 5 voltios, esos conectores de USB que tienen algunas casas, ya es digamos que elección de ustedes. ¿Listo? Obviamente el dimensionamiento del cargador de baterías, ¿sí? Este que tenemos por acá, que se llama un DCS-MPPT. Eh, la elección debe ser un cargador comercial, entonces obviamente pues ustedes tienen que analizar cuáles son los datasheets, digamos que cuál les sirve, dependiendo cuál es el voltaje de entrada, cuál es el voltaje de la salida, ¿sí? Entonces si el voltaje de la salida pues ese será el voltaje del banco de baterías, entonces obviamente esto tiene que ir sincronizado, ¿sí? También debemos tener en cuenta el dimensionamiento ahora del banco de baterías, la capacidad del banco, la elección de una unidad de batería, obviamente una batería comercial, el número de baterías necesarias, la profundidad de descarga, máxima corriente de carga y de descarga. Eso es importante tenerlo claro y especificarlo ahí. Dimensionar el inversor, ¿sí? Entonces, obviamente, pues ese dimensionamiento va sobre la potencia pico, ¿sí? Que ustedes pues van a manejar en su carga en AC. Entonces, acá era lo que yo les decía que era muy importante que ustedes definieran. Listo, tengo una nevera, tengo una lavadora, tengo una licuadora. Esos elementos tienen unas potencias nominales, pero eso no quiere decir la máxima potencia que consuma esos elementos. Entonces, este inversor debe estar en la capacidad de entregar el pico del consumo de los elementos. Entonces ahí viene ustedes, listo. Yo al tiempo voy a utilizar la nevera, la lavadora, ¿sí? Porque esos picos pues se van a sumar. Entonces obviamente este inversor es aislado, porque este sistema propuesto es para un sistema aislado, pues debe entregar ese pico. Porque si no, pues entonces no van a arrancar los electrodomésticos. ¿Listo? Entonces, obviamente, dimensionar muy bien ese inversor, elegir un inversor comercial y presentar un esquema del diseño realizado. Entonces, pues acá hay un mini esquema. Esto ya toca que ustedes entren a detalle, o sea, qué características del panel, cuántos, este cablecito de cuál es, qué calibre es, este inversor de cuál es, ¿sí? Si pueden hacerlo con imágenes, pues sería fantástico porque sería un poco más didáctico. Sí, todos estamos, digamos que en la misma línea, sincronizados o hay alguna inquietud.
Listo, entonces si es así, pues yo les voy a compartir este archivo para que lo... discúlpenme, se cerró esto. Eh, para que lo tengan en la carpeta de Dropbox. Acá en trabajos, entonces ahí tendrán su, digamos que su guía para ese sistema solar fotovoltaico, ese dimensionamiento. Listo, entonces ya definido eso, ¿sí? Si ninguno tiene ninguna inquietud sobre eso, entonces vamos a mirar el planeador de la materia. ¿Listo? Entonces, pues nosotros teníamos un trabajo que ustedes desarrollaron de radiación y campo solar, ¿sí? Yo voy a compartirles por acá un momento las notas que tenemos y los porcentajes. ¿Listo? Entonces, tenemos ese primer trabajo que es un 30%. Tenemos nuestro segundo trabajo que acabamos de hablar del dimensionamiento del sistema solar, que definimos que el 2 de marzo se va a calificar, ¿sí? Tendrá otro 30%. Y el otro 30% va a ser el avance del proyecto, ¿sí? Que en sí es una definición del alcance de ese proyecto que se va a hacer en la materia. Eso se va a realizar el 17 de marzo, ¿listo? Para que tengan claras estas fechas y estas, que son como tal, las notas. Y vamos a tener una exposición, ¿sí? Un ejercicio práctico sobre la resolución de la CREC 30 del 2018. ¿Sí? Esa se va a realizar el 9 de marzo y pues ustedes van a tener como una serie de lineamientos y digamos que sería importante que una vez me dijeran cuáles son sus grupos para poder definirle las temáticas de esta exposición. Esto no, o sea, va a ser un poco más un ejercicio llevado a la realidad. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna inquietud en ese tema de las notas y fechas con las evaluaciones. Ingeniero, Sí, señor. para lo del avance del proyecto, esa parte yo no la he entendido. El proyecto tiene que ser, digamos así, con base en ciertos parámetros o requerimientos que su merced nos dé, o tiene que ser un proyecto individual que cada uno consideremos. No. Entonces, ese proyecto, sí, porque nosotros no hemos hablado sobre el proyecto, va a ser un proyecto primero en grupo, ¿sí? En grupo y nosotros, pues yo les presento digamos que una idea de algún proyecto y ustedes pueden decir, listo, lo hacemos o entre todos también decimos, listo, no, queremos hacer un proyecto individual y esta es mi propuesta y sobre eso pues podemos definir ese alcance para esa primera parte en este 50. O sea, la idea de este primer 50 es dejar claro qué se va a hacer en ese proyecto, que es lo que nosotros, pues a medida que vayamos haciendo las clases del segundo 50, se vaya desarrollando ese proyecto. ¿Listo? ¿Sí es claro, Marco? Sí, ingeniero, ya me quedó claro. Listo. Ingeniero, Entonces, sí, una señor. pregunta. ¿De cuánto sería el número de integrantes para la exposición que veo ahí? Sí, pues digamos, yo acá veo 11, bueno, 10 personas conectadas. No sé si ustedes me pueden recordar cómo son sus grupos del trabajo de dimensionamiento del sistema solar fotovoltaico. Si hay un integrante de cada grupo, por favor, y así podemos, digamos que más o menos definir. Pues, ingeniero, nosotros estamos ya 4 personas en nuestro grupo, por ejemplo, estamos 4 personas para lo del dimensionamiento. ¿Y quiénes son, Marco? Está Cristian Moreno, está William y está Andrés Coronado.
Andrés Coronado. ¿Él no se volvió a conectar? ¿Usted sabe algo de él? No, pero es que ayer nos escribió que si por favor le colaborábamos, que tiene unos asuntos acá pendientes. Bueno, no sé que si le íbamos colaborando. Creo que ya la otra clase se conecta. Ah, listo. Pero él sí se Vale. comunicó con nosotros ayer. Ah, listo, listo, Marco. Eh, no sé el grupo de Gina quién es. Gina Becerra. Eh, sí, Héctor Aponte, Andrés Carreño y Rolando Vitama. Listo, ahí están. Y el grupo de Edwin Vargas. Edwin Vargas o Carlos Rodríguez. Ingeniero, pues que me acuerde, estoy con Edgar Molina y con Lina Ortiz. Ok. Y Cristian Coronado está. Ok, no se le escuchó a Cristian. Edwin, ¿me podría escribir cuáles son los integrantes de su grupo? Ingeniero escribió al chat que no tiene. Sí, ¿no tiene grupo? Pues eso escribió en un O mensaje en el pensé que chat. estaba escribiendo que no tenía micrófono. Edwin Vargas, ¿no? Sí, ¿Dónde? pensé que sí. O sea, ¿Edwin Vargas no tiene grupo? No sé si me puede escribir por el chat. Bueno, mientras, listo, no tiene grupo. Bueno, entonces le voy a pedir el favor ahorita a Marco. Acá vamos a definir de una vez esa partecita porque si no, está ahí volando. Entonces, Marco Algarra va a ser el grupo 1 y me puede decir los otros integrantes, por favor. Los mismos con los que estamos en el dimensionamiento, sí. Sí, sí, el grupo que tiene dimensionamiento. Está Cristian Moreno, está William Rincón, está Andrés Coronado. Listo, perfecto. Gina me dijo que era... ¿quién? Discúlpame que se no recuerdo. Héctor Aponte, Sí, Andrés Carreño y Rolando Vitama. ahorita, perfecto. Y Luis Carlos me dijo que... Luis Carlos... Carlos Andrés. Ah, perdón, Carlos Andrés Edgar Molina y Lina Ortiz. Edgar Molina y Carlos Andrés Rodríguez, ¿cierto? Sí, señor. Listo, entonces, pues sin grupo está Erika Católico que no volvió y no tiene nota del trabajo número 1. Tampoco está Cristian Coronado, que tampoco tiene nota. No sé si me puede escribir por el chat, creo que está conectado. David Urbano tampoco está y no tiene nota. Y Edwin Vargas, que tiene nota del trabajo, pero no tiene grupo. ¿Listo? Entonces, pues a estas personas yo creo que las voy a colocar en resaltadas porque no están. Hace mucho no se conectan. Llamito Urbano. Sí. Entonces, Cristian Coronado está solo. ¿Listo? Cristian. Y la nota del primer trabajo, si me puede escribir. Edwin Vargas, pues si desea hablar con algún otro grupo, que lo pueda adoptar, o si no, le tocaría hacerlo solo. ¿Listo, Edwin? Eh,
Listo, perfecto. Entonces, ahí espero que me respondan para tener eso en cuenta. Listo, Cristian no lo hizo. Ahora, en este planeador que les estaba mostrando, ¿sí? Entonces, tenemos ese trabajo, les recuerdo, 2 de marzo, el del dimensionamiento solar. La exposición, la otra clase, les voy a subir, digamos que los requerimientos para esa exposición. Y ahora, dentro de lo que queda del primer 50, vamos a tener las siguientes clases, ¿sí? Entonces, el 2 de febrero vamos a tener una introducción a los convertidores conmutados para energías renovables, ¿listo? El 24 de febrero vamos a tener, digamos que qué topologías existen de convertidores conmutados y cuáles son pues muy usadas obviamente en energías renovables con enfoque a solar fotovoltaico. El 2 de marzo vamos a tener una clase de introducción al modelado de convertidores. El 3 de marzo vamos a tener un ejercicio, ¿sí?, práctico, obviamente simulado, de MPPT aplicado a un convertidor conmutado, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer un convertidor conmutado que siga el punto de máxima potencia de un panel? ¿Sí? Si ustedes recuerdan, pues eso es digamos que hace que los paneles sean más eficientes. El 10 de marzo, ¿sí?, vamos a tener una clase de inversores en sistemas solares fotovoltaicos, ¿sí?, cuáles son usados, tanto, digamos que en academia, desarrollos de esos inversores, como pues cuáles son, digamos que características ya de inversores comerciales. El 9, este es un miércoles, ¿sí? El 9 vamos a tener la exposición, entonces obviamente ese día no habrá clase. Y el 16 de marzo, que es un martes, tendremos una clase sobre desarrollos para sistemas solares fotovoltaicos. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué convertidores podemos encontrar digamos que en esas implementaciones? ¿Cómo funcionan? Y cómo esta partecita de introducción al modelado de convertidores nos va a ayudar a, digamos que a entender esos desarrollos. ¿Listo? Y el 17, que es un miércoles, pues será la entrega de ese avance del proyecto, que es la definición, la estructura como tal del proyecto, y ahí les entregaré las notas del primer 50. Para el segundo 50, ¿sí?, que tenemos, digamos que una serie de clases, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál es la dinámica de los convertidores en 2 sesiones, para el 23 y 24 de marzo. Vamos a tener también 2 sesiones para el control de convertidores, obviamente enfocado a energía solar fotovoltaico, ¿sí? Perdón, tendremos 3 sesiones de ese tema que es súper importante, y tendremos una clase de un ejercicio práctico donde apliquemos tanto la dinámica, obviamente el modelado, la dinámica y el control de los convertidores en un ejercicio de un DCDC. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Es claro? Sí, digamos que tienen, digamos que la perspectiva de la materia. Sí, señor, es claro. Sí, señor. Una duda, digamos, en lo del avance de proyecto, digo, en la exposición que tenemos, pero de los convertidores, ahí van, en la misma exposición, ¿va todo lo del diámetro? ¿O eso es como un trabajo aparte y la exposición es otro? ¿O es solo una? No le entendí lo de la exposición. O sea, como lo de radiación y campo solar, anteriormente habíamos quedado de que supuestamente hacemos una especie de presentación, lo más resumido, y aparte un trabajo. ¿Continuamos así? ¿O es simplemente como el escrito y todos los parámetros en esa misma hoja? Listo. Si ustedes recuerdan lo que hicieron en este trabajo de radiación y campo solar, pues era, digamos que el desarrollo matemático de ese ejercicio, porque era muy matemático. Y sobre ese Word, PDF, lo que sea, hacíamos como la verificación de que se haya hecho correctamente. Eso mismo vamos a hacer acá, ¿sí? Cada uno tendrá un tiempo asignado
y verificaremos el funcionamiento. O sea, si ustedes lo hacen en una presentación, si lo hacen en un Word, pues ya es como la forma que ustedes lo presenten. Lo importante es que cumpla con lo que yo les mostré anteriormente, que tenga o sea, que tenga esto, ¿no? Los cálculos realizados y que cumpla con esto, ¿sí? Desde que cumpla con eso está bien. ¿Listo? Ingeniero. Listo. Ah, bueno, acá, ¿Qué? un segundito. Acá, importante, si pueden mostrar, ¿sí? El costo de la instalación, sería bueno. Si lo pueden, si no, pues no lo hagan, porque la idea de este ejercicio no es llevarlos tanto a la parte económica, sino al dimensionamiento. Entonces no quiero que gasten tiempo en buscar, digamos que valores de los componentes, sino que lo diseñen bien. Ahora, si en esa búsqueda de elementos encuentran valores, pues bueno, es bueno que lo presenten ahí. ¿Listo? Ahora sí, Marco. Es que creo que la pregunta de Rolando es que su merced en el cronograma tiene que el 2 de marzo introducción al modelado de convertidores y ese mismo 2 de marzo es el envío, ¿no? Sí, mire, y el envío y la sustentación de esto del dimensionamiento de Sí, paneles. sí, que sí tiene absolutamente toda la razón. Entonces, Porque yo ahí ya viendo fechas pensé que era que solo teníamos que enviar un documento y ya. sí, tiene toda la razón. Regáleme un segundito. Sí, se me fue. Este acá. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿sí? En este caso, en este ejercicio, ¿sí? O sea, digamos que esa introducción al modelado de los convertidores la podemos ver acá, ¿sí? Tanto en las topologías como en los convertidores. Tenemos topologías y igual era una introducción nomás al modelado. Introducción al modelado de convertidores. ¿Listo? Ahora sí ya. Sí, Marco. Sí, ingeniero, ahora sí ya. Sí, listo. Gracias por estar pendiente de eso. Listo, entonces Edwin me dijo que está con el grupo de Lina. Listo. Perfecto. Ahora, esta exposición, ¿sí? Esta sí que es una exposición, vamos a, digamos que a definir esos tres grupos, ¿sí? O sea, Cristian Coronado tendrá que adherirse a algún grupo, ¿sí? Porque vamos a tener solo tres grupos, ¿sí? Y esos tres grupos, me gustaría saber si ya están, digamos que definidos para trabajar tanto en la exposición como en el avance en el avance y desarrollo del proyecto. Así de una vez ya definimos la cantidad de grupos y podemos definir como el proyecto en general. ¿Listo? Sí, o sea, ¿sí me hice entender? Sí, que sí, a ver si estamos igual en todos. Exacto, en todo, tanto para el dimensionamiento como para la exposición, como para el proyecto, ¿sí? Si quieren la otra semana ya en la clase me confirman y ya, digamos que podemos dejar eso claro, ¿listo? Listo, ingeniero. Listo, perfecto. Entonces, esto también ya voy a guardar. Ustedes ya saben sus notas. También ya tienen claro,
digamos que una partecita del segundo 50, ¿sí? Igual, todo esto intentaremos, digamos que sea tanto la explicación teórica como la practicidad en esos desarrollos, ¿listo? Listo, entonces ya tenemos claro las características del taller que se había dejado el año pasado, ¿sí? ¿Cuáles son los entregables? El planeador de la materia. Y pues, me gustaría saber si tienen algunas dudas. Recuerden que habíamos dicho que hoy era para resolver dudas sobre ese taller, para que ustedes ya tengan todo claro. Y pues me gustaría escucharlo si tienen alguna duda. O si ya realmente todo es sumamente claro. Yo tengo una duda respecto al calibre de los cables. Por ejemplo, digamos, me puse a mirar y no hay como una fórmula general, sino hay como unos dimensionamientos ya preestablecidos. ¿Se utiliza eso o hay una fórmula general? Listo, entonces, para eso, si ustedes recuerdan, yo les había sugerido que leyeran acá en documentación. Ustedes tienen un curso de energías renovables y si no estoy mal es acá en electricidad, ¿sí? Entonces acá hay este módulo, perdón, esta unidad 7. Listo, entonces esta unidad 7 tiene en la sección 7.6 el cálculo de las secciones de los conductores, ¿sí? Entonces, eso que dice Edgar, entonces por ejemplo hay tablas en internet que uno encuentra y dice, listo, tanta corriente, pero no tiene en cuenta o ya están establecidos algunos criterios y algo que de pronto en su instalación digamos, no se va a presentar. ¿Qué quiere decir eso? Mire, lo primero que que uno tiene que hacer a la hora de dimensionar un cable es tener en cuenta la longitud del conductor, ¿sí? Entonces, a eso pues va a existir una resistencia ya asociada a ese cable, porque no es lo mismo tener un cable de 1 metro a tener un cable de 15 metros, ¿sí? Entonces, ese es importante que ustedes sepan cuál es la resistencia del cable. Ahora, ¿cómo sacan esa resistencia al cable? Pues depende de la sección transversal del cable que ustedes van a utilizar. Ahora, ¿de dónde sale esa sección transversal? ¿Cierto? Entonces, acá, ¿sí? Más o menos, teniendo en cuenta tanto la longitud del cable, ¿sí? Tanto la longitud del cable como obviamente la resistividad del cobre, que es lo que tenemos como conductor, pues tenemos en cuenta la longitud del cable, cuál es la corriente y hay un sobredimensionamiento sobre esa corriente para poder llegar a encontrar esa sección transversal de acuerdo también digamos que al delta de voltaje admisible o sea, ese delta de voltaje se refiere a la caída de tensión dentro del cable, ¿sí? Entonces, ese es importante. ¿Por qué? Porque ustedes a la hora, ¿sí? Digamos, a la hora de definir cuál es el mejor cable, pues depende, porque si usted tiene tanta corriente, pero en una distancia muy corta, o muy baja corriente, pero en una distancia muy larga, pues eso tendrá unas implicaciones en la temperatura del cable, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa temperatura en el cable, pues ustedes van a decir si me sirve o no me sirve ese cable, ¿sí? Entonces es importante, yo les había mencionado la clase anterior, que digamos que revisaran esta sección, la 7.6, para poder dimensionar el cable, que es importante, ¿sí? Y acá les muestran ejemplos sobre cableados para continua o para alterna o para sistemas trifásicos, ¿listo? Ese es importante que ustedes lo tengan. Y obviamente pues digamos que hay unas recomendaciones,
¿sí? Entonces, mire, dice que en España el pliego de condiciones técnicas del instituto, digamos que para la diversificación y ahorro energético, pues establece que unas caídas máximas de voltaje en las instalaciones solares fotovoltaicas. Entonces, entre el generador fotovoltaico, o sea, el campo solar, y el regulador, ¿sí? O en caso de que fuera un sistema interconectado a la red, que no tiene baterías ni regulador, es un 3%, ¿sí? Entre el regulador y la batería, un 1%, ¿sí? ¿Un 1% de qué? Pues del voltaje que hay en los terminales, ¿sí? Y ahí les explican, ¿sí? Les hacen una serie de, digamos que de ejemplos para que ustedes puedan calcular y sepan cuál es el mejor cable, ¿sí? Eso es importante. O sea, en esto es más, si ustedes, digamos, si ustedes comprenden, esto es más de digamos que las materias iniciales que ustedes ven en la carrera, porque esto no es más que resistividad, resistencia, ¿sí? Pues yo no sé si eso a ustedes se los mencionan o les enseñan como a tener en cuenta cómo dimensionar un simple cable, ¿no? No sé si ya lo habían, eh, si les han enseñado prácticamente. Bueno, entonces, deben tener en cuenta eso, ¿sí? Leerse esa subsección, que es la 7.6, y con eso ya tendrán digamos que la teoría para poder calcular sus cables. ¿Listo, muchachos? Listo, sí, gracias. Ingeniero, yo tenía una duda respecto a la radiación pico que se utiliza para calcular el voltaje de entrada del controlador de carga. Es que no tengo claro digamos, cómo calcular este dato de la radiación pico, porque es que Sí, ahí listo. en el mapa del IDEAM pues aparecen los datos en vatios por hora, y entonces ahí para calcular la radiación pico utilizo las horas solar pico, Listo. o Entonces, se hace mire, de otra manera. acá yo ya le estoy diciendo que en el lugar de instalación hay 3 horas de sol pico, ¿sí? Entonces, cuando usted va a ir a instalar un sistema solar fotovoltaico, pues usted no dispone del perfil por minuto ni por hora del lugar, ¿sí? Usted lo que dispone es de cuál es la radiación, o sea, cuántas horas en el día tuvo 1000 vatios sobre metro cuadrado, que eso es la definición de horas de sol pico. Entonces yo ya le estoy diciendo que en ese sitio hay 3 horas de sol pico, ¿sí? Con eso, pues usted ya puede iniciar a calcular su campo solar, ¿sí? Porque también ya sabe cuánto es la energía del mes, ¿sí? Entonces, obviamente debe tener en cuenta que esta es la del mes, pues le toca dividir en 30 para saber cuánto es la del día y así poder dimensionar ese campo solar. ¿Sí ve, Cristian, que se estaba era como, digamos, desviando un poquito? Pero ingeniero, yo pregunto es para el cargador de baterías, para el... Sí. Entonces, usted dice, mira, usted tiene acá, vamos a entrar a la carpeta. ¿Listo? Tiene cualquiera de estos que siempre utilizo, que sea. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Usted dice, listo, en condiciones estándar de operación, o sea, a 1000 vatios por metro cuadrado, con una temperatura en el módulo de 25 grados, usted va a tener, ¿sí? Usted va a tener un voltaje de circuito abierto de 38,3. ¿Sí? Sí, señor. Ahora, ese va a ser el máximo, o sea,
obviamente si tenemos más radiación, pues sería más alto el voltaje de circuito abierto. Ahora, veamos el coeficiente. El coeficiente de voltaje, ¿sí? De voltaje es negativo. O sea, si aumenta la temperatura, disminuye el voltaje, tanto para circuito abierto, ¿sí? Que es este de acá, como para en el punto de máxima potencia. Entonces, uno no tiene cuánto es la potencia máxima en el sitio, ¿sí? O sea, digamos, eso depende también del día, depende digamos que de la época del año. Entonces, lo que yo le recomiendo en ese caso es, listo, usted ya tiene que este es su voltaje de circuito abierto máximo del panel en estas condiciones. O sea, si usted tiene más radiación, pues va a producir más voltaje, perdón, el voltaje del panel, aunque depende un poquito de la radiación, no es tan significativo. ¿Recuerdan las gráficas que habíamos visto? Por acá no están. Pero el voltaje digamos que cambia en relación a la temperatura, ¿sí? O sea, se nota un cambio, digamos que significativo en relación a la temperatura del módulo. Entonces, mire que acá me dice, si este es el voltaje, ¿sí? A esta temperatura en el módulo, pues ahí viene cuánto fue la temperatura ambiente. Tuvo que ser muy baja, ¿sí? Para que el módulo esté a 25 grados. Porque si ustedes recuerdan esos ejemplos que nosotros hacíamos, el panel, ¿sí? El módulo estaba a una temperatura, digamos que sobre los 45 grados, con una temperatura ambiente de 25 grados, ¿sí? Entonces ahí viene, pues, cuánto será la temperatura ambiente para que el módulo esté a 25 grados Celsius, o sea, sobre los 5 grados, más o menos 0 grados. Entonces, digamos que sobre esto, digamos que se podría trabajar. Igual uno lo que hace es sobremencionar un poco, un 20%, un 30%, ese voltaje máximo. Entonces, ¿cuál es el voltaje de entrada del cargador de baterías? Pues la cantidad de paneles que tengamos en serie, ¿sí? Y esa suma de esos voltajes será ese voltaje de entrada. No sé si me hice entender, Cristian. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, ese es lo que usted debe tener en cuenta. O sea, a partir del dato del panel que utilice, ¿sí? No, o sea, ahí es por lo que vimos el Kyocera, pero si utiliza uno de 400 vatios, pues me imagino que será más alto el voltaje. ¿Sí? Sí, señor. Listo, Cristian. Sí, ¿otra inquietud? Sí, pero entonces digamos que ahí para calcular entonces la potencia del cargador de baterías, pues ahí digamos que qué datos utilizaríamos para calcular la potencia máxima, la potencia. Listo. Entonces, el cargador de baterías no se define, no está tan definido sobre la potencia, sino está definido bajo voltaje y corriente, ¿sí? O sea, obviamente habrá una potencia, pero es más fácil verlo en voltaje y en corriente. Porque mire, este cargador, ¿sí? Que es un Might Night Solar, existe el Classic 150, 200 y 250. Eso es el voltaje que soporta en sus terminales de entrada, ¿sí? Ahora, esos cargadores, entonces le dice a usted, mire, si usted utiliza su banco de baterías es de 12 voltios, entonces máximo le entrego 96 amperios. Si usted utiliza un banco de baterías de 48, entonces máximo la corriente de salida será 86 amperios, ¿sí? Y acá existe algo que se llama máxima corriente de entrada. Tal vez en este que es un brochure, no está, pero por lo general dice, o sea, digamos que lo que le especifican a ustedes es que, digamos que dado eso, o sea, si usted ya sabe cuánto es su voltaje y su corriente a la salida, ¿cierto? Entonces, la entrada será ese voltaje que usted tiene, ¿sí? Esa potencia de la salida sobre ese voltaje que usted tiene y
tiene un límite, digamos que no puede sobrepasar esa corriente, porque obviamente digamos que el componente no es 100% eficiente, ¿sí? Entonces, sobre eso, entonces usted ya trabaja y ya puede decir, me sirve o no me sirve, pero la potencia no es tan, digamos que no es tan importante en la elección del convertidor. Lo que yo requiero es que me sirva el voltaje para las baterías y ahí ya yo ya voy a encontrar una corriente asociada. Ahora, mire que si usted revisa, dependiendo del voltaje de las baterías, pues usted va a tener más o menos potencia. Ejemplo, si usted almacena en 12 voltios, ¿sí?, tendrá una potencia de salida hasta de 1.152 kilovatios, 1.152. Ahora, si usted almacena 48, ¿sí?, por 86, tendrá una potencia máxima hasta de 4 kilovatios, más o menos sobre los 4 kilovatios. Eso depende, ¿sí? Eso depende de las características digamos que del cargador de baterías. ¿Por qué? Porque usted dice, pero ¿por qué puedo manejar más o menos potencia? Lo que pasa es que el cargador de baterías, mire que está más limitado en términos de corriente. O sea, de acá usted no puede subir, ¿sí? Pero si usted sube en voltaje, puede mantener un poquito la corriente, ¿sí? Entonces, a ver, digamos que por lo general, estos componentes, que es algo que nosotros vamos a ver, pues intentan que la corriente no sea tan alta, porque si la corriente es alta, entonces tendremos conductores grandes, gruesos, ¿sí? Entonces, digamos que no va a ser tan eficiente. Si ustedes en su trabajo que van a hacer, se van a dar cuenta que es mejor tener bajas corrientes, almacenar en más voltaje, obviamente sin superar ciertas características, pero así pues va a caer menos tensión y los cables pues no se van a calentar tanto y vamos a tener una instalación más eficiente. ¿Sí, Cristian? Sí, señor. Sí. Sí, ya lo confundí más. Pues es que yo calculé la corriente de entrada para el controlador de carga Sí, y yo la calculé utilizando pues el número de paneles, la potencia del panel y una radiación pico que esa radiación pico la obtuve de una gráfica. ¿cuánto es la radiación pico? ¿Sobre los 1400 vatios sobre metro cuadrado? Pues, 1663. Ok, sí, no está mal. Entonces, sí es por ese lado, o sea, esa radiación pico. Bueno, usted lo hizo en ese punto, o sea, lo que pasa es que digamos que estos componentes también le dicen a usted, mire, usted puede tener durante 5 segundos una sobrecorriente o una corriente más alta hasta de un 100%, ¿sí? Ahora, usted encuentra cuál es su voltaje y su salida del campo solar, ¿cierto, Cristian? Tanto su voltaje como su salida, porque usted ya dimensionó cuántos paneles tenía. Sí, señor. Entonces, esa potencia que le entra al cargador, pues en teoría tendría que ser la misma de salida, ¿cierto? Por lo tanto, usted define cuál es su voltaje de la salida, o sea, el voltaje del banco de baterías. Tiene la potencia de entrada y tiene el voltaje de la salida. Pues lo único que hace es despejar cuál va a ser su corriente a la salida, o sea, con cuánta corriente va a cargar el banco de baterías. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Así es la forma más sencilla. Ahora, que usted lo quiere hacer sobredimensionado, que encontró una radiación pico, o que lo hizo con las 3 horas de sol pico, o sea, los 1000 vatios sobre metro cuadrado, está bien, ¿sí? Está bien. Ya vamos a ver que pues a eso toca sobredimensionar, no le podemos colocar el inverso, justo el que soporta, le dio 90 amperios y justo le va a colocar el de 90 amperios. No es correcto eso, ¿listo? Entonces sobre eso, usted ya encontró una sobredimensión cómo hacerlo. Ahora, por lo general lo que uno hace es, listo, si le dio que la corriente de entrada al cargador
es de, no sé, 100 amperios, pues colóquele un cargador que soporte por lo menos unos 130 amperios, o sea, un 30% más de sobredimensionamiento, ¿sí? ¿Sí es correcto así para todos? Eso lo habíamos hablado el año pasado. Pues el año pasado su merced más o menos había hecho que un rango entre el 20 y el 25% más o menos, o lo que yo no tenía. O sea, Marco, eso, o sea, que usted le coloque un 20 a un 30%, a un 50%, los equipos no, o sea, no son, digamos que no hay cargadores de 40 amperios, cargador de 50 amperios, cargador de 60 amperios, no, hay uno de 40 y el que le sigue es de 90, ¿sí? Uh-huh. Sobre eso usted dimensiona, o sea, en eso hay que ser muy prácticos, ¿sí? Y siempre evaluar costo-beneficio y el precio, ¿sí? Ahora, si mi cargador de 50 amperios me vale 1.000.000 de pesos y el de 90 amperios, de la misma calidad obviamente, me vale 1.200.000, pues yo le coloco el de 1.200.000 porque además me va a poder, me da la posibilidad de escalar mi instalación, ¿sí? En eso deben ser, digamos que, prácticos y, digamos que, por decirlo así, sin ofender a nadie, ¿no? Digamos que inteligentes, ¿no? Listo, no sé si hay alguna otra inquietud sobre el Pues trabajo. no sé si es inquietud de ingeniero o más como, digámoslo así, es. O sea que para lo mismo para, digámoslo así, el dimensionamiento del conversor DC-AC para las cargas AC, ahí lo que se tiene que considerar es la potencia pico es la potencia pico, el voltaje pico de los elementos que vayan a ir conectados a No, ese conversor. la potencia pico. Si usted hoy mira un inversor, que se le dicen 3 kilovatios, 4 kilovatios, 5 kilovatios. ¿Por qué? Porque la salida, ¿sí? Usted ya sabe que necesita 120 voltios. O sea, todos los equipos funcionan, pues aquí en Colombia monofásico estamos hablando, ¿no? 120 voltios. Entonces, lo que ya sabe el inversor que le toca regular a 120 voltios. O sea, la salida tiene que ser 120 voltios. Y lo que venden entonces es inversores más grandes de más potencia porque pueden entregar más corriente para esos equipos. ¿Sí? Pero lo que uno menciona es sobre la potencia pico. Si ustedes recuerdan, yo el año pasado les mostré cómo era el perfil de una lavadora. Entonces la lavadora, digamos, puede ser de 400 vatios o de 200 vatios, pero en el arranque, digamos que en el centrifugado, ahí veíamos que podía llegar a un pico de 1.8 kilovatios. ¿Sí? Ahora, en promedio durante todo el ciclo que gaste, digamos que tiene una potencia promedio de 200 o 300 vatios, eso es otra cosa, pero nosotros tenemos que tener un elemento que le entregue el pico. Por eso muchas instalaciones solares fotovoltaicas fallan en eso, ¿sí? Fallan en que, listo, yo le coloco un inversor de 2 kilovatios, pero en la casa hay una nevera grande, hay una licuadora, digamos que industrial, por decirlo así, o hay una lavadora de varias libras, o sea, no sé, de unas 30, 40 libras, y colocan todo a funcionar, ¿sí? Entonces ahí el inversor entra en protección y ya no funciona más. Entonces toca educar a la gente en esas instalaciones aisladas de la red, toca educar a la gente porque ya no disponen como antes digamos que por decirlo así, de una red, digamos que infinita. ¿Sí? Obviamente en la casa tenemos los tacos, ¿no? Que pues nos permiten, digamos que distribuir un poquito la parte de las cargas en la casa. Pero pues tenemos 11 amperios ahí, 11, 15 amperios, dependiendo el switch termoelectromagnético alias taco para proteger nuestros equipos, ¿sí? Entonces hay que educar a la gente en el uso de esos componentes, ¿sí? Porque la otra sería tener inversores, digamos, inversores de 2 kilovatios, de 3 kilovatios en la casa, distribuidos para diferentes cargas, como si fuera cada inversor llegando a cada taco, ¿sí? Pero eso aumenta mucho los costos, ¿sí? Entonces, en eso es importante que ustedes, digamos que definan, piensen cómo va a funcionar, cómo va a funcionar mi diseño. En esto quiero que ustedes lo diseñen y que defiendan su diseño. Ahora, van a tener las sesiones de tutorías y las sesiones de clase para hacer las preguntas que ustedes crean necesarias. ¿Listo?
Listo, ingeniero. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? Listo, muchachos. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues trabajen digamos que en ese dimensionamiento, y el martes nos veremos en clase ya, digamos que para iniciar nuestro tema ya de inversión de convertidores conmutados. El planeador lo voy a subir ahorita a Dropbox para que ustedes lo tengan. Ya que me pregunto.